Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Les saluda con muchísimo gusto Olmo Axayacat. El día de hoy en este episodio vamos a platicar sobre el negocio de la apicultura. Y para esto voy a platicar con Fidel Sánchez, quien es un especialista justamente en este tema. Vamos a platicar sobre el negocio de la apicultura porque actualmente tiene muchísimos retos que en las últimas décadas pues, se han visto incrementados debido a la amenaza por enfermedades y otras problemáticas que afectan la salud de las colonias de abejas, pero también vamos a platicar sobre las claves para tener un negocio apícola exitoso. Hay que tener en cuenta que la miel es uno de los endulcorantes naturales más populares en la actualidad, pero también tiene otras propiedades que la hacen atractiva para fabricantes y consumidores. Por ejemplo, es un conservador natural, es una fuente de antioxidantes y también tiene propiedades antibacterianas. Sin embargo, hoy en día la miel escasea debido al aumento de la demanda. Como consecuencia, los precios de la miel también han subido. ¿Y esto por qué ocurre? Básicamente la producción de miel, a pesar de que se ha mantenido relativamente estable en el mundo en los últimos años, su consumo ha aumentado de manera considerable debido a una mayor o a una creciente concientización que tienen los consumidores sobre los beneficios para la salud que tiene este producto agropecuario. Y bueno, sin más por el momento, pasemos a la entrevista que le hice a Fidel. Fidel, muchísimas gracias por estar aquí en Podcast Agricultura. Pues, antes que nada agradecerte por el tiempo y la disposición para esta entrevista. Para poner en contexto a los escuchas del podcast, me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Fidel Sánchez? Si nos puedes comentar qué estudiaste y a qué te dedicas actualmente, por favor. Mira, pues mi nombre es Fidel Sánchez Caballero, como ya lo acabas de comentar. Soy apicultor y yo empecé desde el 2016, empecé trabajando de lleno en la apicultura. Ya yo traía conocimientos bases de apicultura desde mucho tiempo atrás por parte de familia que se ha dedicado a esto. Yo estaba estudiando biología, por X razón no pude terminar la carrera. Actualmente me encuentro trabajando para un departamento de agricultura en el estado de Florida, Estados Unidos. Y nada, aquí estamos aprendiendo de muchos métodos de manejo de apicultura. Excelente, y justamente me gustaría empezar nuestra conversación preguntándote si realmente es rentable la apicultura, y esto visto desde el punto de un negocio que pueda pues obviamente sostener, digamos, a una familia. Mira, la apicultura es rentable. Muchas veces varía la rentabilidad, depende de la zona donde practicas tú la apicultura. Por ejemplo, en México, que he estado más relacionado en esa zona, en el centro del país es un poco más rentable por el tipo de vegetación que nosotros tenemos. Y en donde yo practico la apicultura, que es en Baja California, sí es rentable, pero no es mucho. Es mucho la comparación con el centro del país por la vegetación que nosotros tenemos. Mira, en cuestión de polinización es muy rentable, pero también hay un factor muy importante que son los agroquímicos, que muchas veces no salimos con las cuentas bien por un mal manejo en la agricultura. Y al contrario, en zonas con más vegetación es más rentable la apicultura porque no solo depende de un solo cultivo que se está polinizando, sino también depende de muchas otras plantas que nos pueden ayudar alrededor. Esto quiere decir, Fidel, entonces que dependiendo de la región, la apicultura puede ser más rentable o menos rentable. Me imagino que en Baja California, como bien comentas, es menos rentable porque hay simplemente menos vegetación en la zona, y como bien comentas, en el centro del país, pues a lo mejor hay más vegetación. En este sentido, ¿qué tan rentable puede ser la apicultura? ¿Alguien que se dedique a esto realmente puede sacar su sueldo?
Sí, realmente sí se puede sacar el sueldo. Por ejemplo, si te dedicas a la polinización, tienes un gran margen de ganancia, y si te dedicas a la miel, también tienes un gran margen de ganancia. En estos tiempos ya eh, el precio de la miel ha estado en aumento. Después de la pandemia le dieron un poquito de importancia por las propiedades que tiene la miel, entonces se fue el precio al alza. Pero si te dedicas a la miel, la polinización y productos derivados de las colmenas, tienes más ganancias. Si es rentable, sí puedes tener una vida cómoda. Ok, ¿y qué es lo que se necesita para que una empresa apícola sea rentable? Me imagino que se tiene que invertir en equipo, no sé si también pues se tengan que invertir en el vehículo, porque al final de cuentas hay que estarse moviendo, pero ¿en qué otras cuestiones hay que invertir, digamos, para poder, pues aunque sea una empresa de una persona, un autoemprendimiento, poder dedicarse a la apicultura? Desde tu experiencia, ¿qué nos podrías comentar? Mira, para que sea realmente rentable, eh, pues como tú mencionas, hay muchas herramientas que se pueden adquirir, pero la base de todo esto es el conocimiento que tú le aplicas y el manejo que tú le aplicas en tu colmena. Más que nada es saber en qué momento darle ciertos manejos a tu colmena, y obviamente mantenerlos siempre sanos para que no tengas una pérdida económica. Porque estamos hablando de que una colmena en producción de miel en una temporada buena te puede dar de 40 a 75 kilos de miel. Entonces, una colmena enferma no te puede dar esa cantidad de miel, entonces ahí puedes estar perdiendo en la producción. Ahora, al contrario, si tú te dedicas a la polinización y tú tienes una colmena mala, igual. No es una colmena apta para que tú lo puedas llevar a la polinización, y pues por ende no te lo pueden pagar. Ok, hemos hablado ahorita de colmenas para miel y colmenas para polinización. ¿Por qué esta diferencia, Fidel? ¿No se puede trabajar, digamos, abejas que polinicen un cultivo y al mismo tiempo nos generen miel? Sí se puede trabajar en algunas zonas, sí se puede trabajar. Nosotros hemos trabajado mucho en cultivos de frambuesa y zarzamora en el centro del país, en el cual nosotros polinizamos, pero también producimos miel. Es un manejo muy similar, pero lo que a nosotros nos interesa en una buena polinización es nosotros tener mayor cantidad de crías dentro de una colmena, para que así la demanda de polen sea mucho mayor, y al tener más demanda de polen en una colmena obtenemos más polinización, porque las abejas van y recolectan el polen de las plantas para llevar a las crías. Y también me imagino que cuando hablamos de abejas para polinización, nos enfocamos más en cuanto está la floración del cultivo, ¿no? Sí, mira, actualmente ya hay unos manejos que se le da a la colmena. Nosotros tratamos de engañar su cerebro de las abejas a través del uso de feromonas, porque Ok. como te comento, en el centro del país puedes tú tener una buena floración de tu cultivo que destinas a polinización. Por ejemplo, las calabazas, zarzamoras, frambuesas, pero si tu alrededor tienes una buena vegetación, las abejas son unos insectos que te van a ir a recolectar lo que le es más agradable para ellas, o polen con mucho más nutrientes, porque es lo que realmente necesitan. Entonces, tu cultivo se queda poco abandonado de la polinización, porque las abejas no se enfocan realmente en tu polinización, en tu cultivo. Entonces lo que se hace es aplicación de feromonas dentro del cultivo,
para que las abejas se concentren en tu cultivo, en la polinización. De eso nosotros tenemos alrededor de un aumento del 30, 35, 40% de polinización con esta aplicación de feromonas. La otra también es que se le da alimento de un jarabe que se extrae directamente del cultivo de que tú ocupas polinizar, y de esa manera el cerebro de las abejas se relaciona con tu cultivo, y de esa manera nosotros tenemos una excelente polinización. Ok. Y en este sentido, cuando nosotros hablamos de que no queremos polinización y solamente queremos miel, pues obviamente también tenemos que estar a lo mejor en el proceso de floración, y ahí al no tener nosotros un trabajo para polinización y obtener miel, ¿cómo le indicamos a las abejas justamente que lo que nos interesa es la miel para obtener el máximo posible? Mira, las abejas por sí te van a recolectar miel, néctar, lo que hay alrededor de ellas, porque las abejas son acumuladoras de alimentos. Ellas se preparan para un invierno, entonces realmente su naturaleza de ellas es hacer la recolección de miel. Ahora, nosotros como apicultores cosechamos de la miel que nos da la naturaleza. Realmente no sacamos una miel de una sola floración, porque realmente si tu colmena lo tienes donde hay mucha vegetación, las abejas van a recolectar polen y néctar de varias floraciones. Cuando nosotros sacamos una miel monofloral es cuando tenemos las abejas en una zona que solo hay una floración de una sola especie. Ok. Esto podría ser, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Pienso en California, en donde están las almendras, pues son regiones muy vastas de almendro, y seguramente ahí solamente se saca una miel monocultivo, ¿cierto? Así es, correcto. Por ejemplo, nosotros aquí en la zona de Florida tenemos una miel que es la miel más cara de todos Estados Unidos, que florea únicamente en épocas donde las demás floraciones no están en su fecha de floración. Entonces, esa miel, a pesar de que se saca en una fecha que no, en otros lugares no se produce miel, es la única miel que pueden consumir los que padecen de azúcar. Entonces, esa miel es una miel monofloral que solamente se cosecha una edición limitada en una sola fecha del año. ¿Esa miel, Fidel, de qué cultivo sería? Mira, esa miel es de un árbol que se le conoce como túpelo, que existe aquí en la región norte de Florida. Ok. Y cuando nosotros estamos hablando de una miel que ya es multicultivo, me imagino que es más económico o es más bajo su precio al tener diferentes mezclas pues, digamos, de flores, ¿no? Mira, es más barato una miel monofloral, multifloral, perdón, que una monofloral, pero en sí las propiedades de una miel multifloral es mucho más rico que una monofloral. ¿Por qué? Porque trae propiedades de diferentes plantas en la que nosotros encontramos diferentes tipos de propiedades. Sin embargo, una miel monofloral es más cara, pero encontramos menos propiedades en la miel. Esa es la diferencia. Ok. ¿Y cómo se mantienen las abejas, por ejemplo, en las regiones monocultivo, como la que acabas de mencionar? Si solamente tenemos una floración al año, me imagino, o pueden ser dos, pero de todos modos, si después no hay más floración, ¿cómo se mantendrían las abejas ahí para evitar, obviamente, pues que no tengan ese alimento? Mira, en esta zona se acostumbra mucho el movimiento de las colmenas en busca de nuevas floraciones. En México, sin embargo, muchos pequeños apicultores que no se tiene la capacidad de hacer grandes movimientos a grandes kilómetros, se alimenta con un sustituto de polen,
y también se le da jarabe de azúcar para esto esperar las nuevas floraciones. Mientras que las abejas no tengan floración natural, nosotros mantenemos con un sustituto de polen y el jarabe de azúcar. Ok, aquí nada más una duda me surge. Las abejas, tengo entendido, pues producen miel, pero también pueden producir polen. ¿Cuál sería la diferencia de que produzcan uno u otro? La diferencia es la floración. Hay muchas plantas que te producen néctar, demasiado néctar, y hay plantas que solo te producen polen. Esa es la diferencia de la vegetación en la que se encuentran las colmenas. Ah, ok. Entonces plantas que producen más néctar, pues me imagino que de ahí se hace miel y plantas que producen polen, pues me imagino que nada más lo recolectan y lo guardan. Así es, correcto. Ok. ¿Y tú qué perspectiva tienes sobre el famoso problema de colapso de colonias? E inclusive no sé si en algún momento te haya afectado. Sí, mira, este problema yo lo empecé a notar desde el 2005, 2007, cuando, bueno, yo todavía no estaba relacionado al 100% con la apicultura. Yo me daba cuenta en el colapso de colmenas que empezaba a existir por el negocio de la familia. Mira, realmente es triste lo que está pasando para un apicultor, y no solo para un apicultor, porque démonos cuenta que el 70% de las plantas que polinizan las abejas eh, son directamente la cadena alimenticia que nosotros tenemos hoy en día. Sí. Entonces, el colapso de colmena se ve todos los años. Realmente todos los años empiezas a ver pérdidas de colmenas, y aquí no hay ninguna respuesta porque nosotros no tenemos ningún departamento en sí que se dedica a la investigación de colapso de colmenas actualmente, que estamos hablando en México. En otros países ya se están desarrollando empresas que se dediquen a la investigación de colapso de colmenas, pero en México nosotros no tenemos realmente una empresa o un apoyo que nos ayude en eso. Que sí, nosotros tenemos apoyos en muchos recursos que nos da no quiero mencionar aquí Ok. en los departamentos que dan apoyo, pero sí hay apoyo, pero no hay un seguimiento realmente si ese apoyo que te entregan a ti, que si lo terminaste de aterrizar, nada más te entregan el apoyo y pum, listo, ¿no? Pero todo esto va por las nuevas enfermedades que nosotros tenemos dentro de la apicultura, y desgraciadamente nosotros en México tenemos ciertos limitantes para la aplicación, el control de enfermedades patológicas, que en otros países no tienen ese limitante. Por ejemplo, el uso de antibióticos en México está prohibido, en Estados Unidos, algunas partes no está prohibido, ciertos métodos de manejo, en Australia no está prohibido. Esto te da un mayor rendimiento de producción, pero en México tenemos ese limitante. Entonces son diferentes factores que nos llevan a un colapso de colmena. Por ejemplo, enfermedades, uso de agroquímicos, mal manejo y el cambio climático son factores que nos está afectando como apicultores el día a día. Ok, cuando te refieres a utilizar antibióticos, estos, donde está permitido, ¿de qué manera se les proporcionan a las abejas? Mira, esto se proporciona para evitar el contagio de la miel, se proporciona con azúcar glass, ¿cierto? Se hace una mezcla con los antibióticos y se hace una aspersión de polvo dentro de la colmena, pero esto se hace únicamente cuando las abejas no están en producción de miel, para evitar el contagio de la miel. Ya, me imagino que el antibiótico se podría pasar a la miel y ahí ya no podría consumirse por las personas, ¿cierto? Cierto, sí, porque para vender, por ejemplo, la miel, pasan análisis de laboratorio para que
tu miel que tú produces no salga contaminado. Ok, ya entiendo. Tú, Fidel, de manera personal, no sé, con tu empresa, ¿qué servicios ofreces en cuanto a apicultura y en qué regiones? Mira, actualmente yo me encuentro en Florida en un desarrollo junto con la universidad de una empresa apícola. Eh, Estamos desarrollando nuevos métodos de manejo dentro de los cultivos para mejorar la polinización. Y en México doy servicio de soporte técnico a los pequeños apicultores que van empezando y nada más eso que ayudar a los apicultores. En México, ¿en qué cultivos tú has asesorado en tema de apicultura? Y también si nos puedes comentar, pues, cuáles son los cultivos que tú has visto que requieren más el servicio de polinización. En México he trabajado con pimientos, he trabajado con las 4 berries y esos son los más que he trabajado. He trabajado con calabazas, pepino, pero realmente me he enfocado más en los pimientos, frambuesas, zarzamora, arándanos y hemos hecho ensayos en fresa. En el caso de las berries, pongamos por ejemplo la zarzamora, muchas personas me dicen, bueno, la zarzamora es un cultivo autopolinizable, no tengo que gastar en polinización. Sin embargo, entiendo que más que gastar podría ser una inversión para obtener un mayor rendimiento. No sé si nos pudieras comentar tú alguna experiencia que hayas tenido en este cultivo. Mira, te voy a empezar a platicar poquito más y te voy a hacer mención de la fresa, después te contesto tu pregunta. Ok. Mira, cuando yo empecé en la polinización, el principal problema era las variedades de las plantas que que el productor tenía. Por ejemplo, la fresa, como tú mencionas, se autopolinizan. El problema es que su primer mes de producción tenemos un déficit de polinización, un déficit de formación, tienes más rechazo. El primer mes en la fresa, cuando nosotros empezamos a hacer los ensayos, tenemos un rendimiento del 15 al 30% de aprovechamiento de la fresa en la rezaga, porque las abejas ayudan a la primera floración, a la formación de la fresa. En cuestión de la zarzamora, nosotros hemos hecho muchos ensayos y realmente llegamos a la conclusión que sí necesitan de polinización porque tenemos menor rechazo de frutas por deformación y tamaño de las grupas. A la hora de formación de las grupas, con una buena polinización tenemos mejor tamaño y también ayuda a la madurez, vida de anaquel de la fruta y los grados Brix. Interesante esto que nos comentas, Fidel. Ha sido una plática interesante hasta aquí ya para ir terminando nuestra conversación. Pues yo llegué a ti justamente platicando con alguien respecto a una empresa que pues al final de cuentas está utilizando las abejas como medio de transporte para, pues digamos, en este caso, eh, algunos productos biorracionales. ¿Tú crees que que en el futuro esta puede ser justamente el futuro de las abejas, el convertirse en medios de dosificación y aplicación de productos biorracionales? Sí, es un buen futuro para las abejas, es un buen método y también de esa manera nosotros, como apicultores, nos beneficia mucho porque el uso de estos productos y con las abejas nos va a reducir eh, mucho las fumigaciones que hace un agricultor dentro de los cultivos. Y te voy a comentar, a la hora de que los agricultores utilizan ciertos hongos entomopatógenos
para el control de algunos hongos, muchos creemos que no afectan a los insectos. Sin embargo, sí afectan a los insectos en su sistema digestivo, en su forma de orientación, y estamos modificando totalmente su sistema de las abejas con algunos hongos entomopatógenos. Con el desarrollo de este método, nosotros nos vemos beneficiados porque habrá una reducción de aplicación de hongos entomopatógenos dentro de los cultivos. Entonces, y sí, es un buen método y es un gran aprovechamiento también de las abejas porque tenemos una inoculación muy certera. Ok, excelente. Ya para terminar, si tienes algún comentario final para la audiencia del podcast, algo que se nos haya pasado por alto, pues puedes comentarlo. Igual si tienes algún correo electrónico o algún medio de contacto donde las personas interesadas en pues trabajar contigo sobre apicultura te puedan localizar. Sí, mira, mi correo electrónico es cienciasverde@gmail.com. Igual yo te lo puedo mandar ahí por mensaje y para que lo tengas. Mira, yo he estado trabajando con diferentes empresas en el desarrollo de nuevos apicultores y también haciendo ensayos en diferentes cultivos. Y me atrevo a decir que ya tengo gran experiencia para ayudarles en sus cultivos, que si necesitan de alguna plática, una charla, incluso la calidad de la colmena que deben de tener para sus cultivos, es muy importante conocer un poco de la calidad de las colmenas para que ellos tengan mayor rendimiento dentro de su cultivo, porque me ha tocado muchas veces agricultores que me comentan, oye, pero es que no me funciona, pero también hay que tener en cuenta la calidad de colmenas que se necesita tener para una buena polinización, como en este caso lo hace California, que supervisa todas las colmenas que se llevan al almendros para así asegurar una buena polinización. Colmenas que no cumplan con los requisitos que se pide, colmenas que no se paga para la polinización. Y este es un buen punto, fíjate, el que mencionas, porque de repente sí me ha tocado a mí saber de agricultores que ponen una o dos colmenas en un cultivo de 5 o 6 hectáreas y quieren ver resultados. Y entiendo que pues al menos tú como especialista les podrías indicar justamente la cantidad de colmenas necesarias por hectárea para cada cultivo, ¿cierto? Así es. Por ejemplo, mira, te menciono rápido, en la cuestión de frambuesa, hay dos tipos de manejo para la polinización. Por ejemplo, cuando es una poda suelo, se requiere diferente cantidad de colmenas por hectárea a cuando tú haces una poda a media caña. No sé cómo se le llama realmente, pero se le llama green cutback. Entonces, correcto. Entonces, ahí varía mucho la cantidad de colmenas que tú le vas a meter, depende de las podas y si es primera poda, segunda poda, planta nueva o no. En cuestión de arándanos también varía la cantidad de colmenas que tú le vas a meter dependiendo de la biomasa de tu planta y la densidad que tú tengas dentro de un acre, ¿no? Y la cantidad también varía, depende de la estación del año, porque cuando hace más frío, las colmenas no te van a trabajar lo mismo que en primavera, pero en primavera tenemos un factor que es la vegetación alrededor. Si tú tienes, entonces hay que compensar la cantidad de colmenas con lo que van a trabajar fuera de tu cultivo. En invierno también, por ejemplo, yo recomiendo mucho en frambuesa meter alrededor de 4 a 6 colmenas por hectárea, dependiendo la zona también de México. Pero, por ejemplo, en Baja California, nosotros llegamos a meter hasta 9 colmenas por hectárea. Ok, o sea, esto no es algo estable de pongo 5 colmenas y ahí las dejo todo el año, como algunas veces me ha tocado ver, sino por lo que nos comentas es algo variable que hay que estar moviendo colmenas, ¿verdad?
Así es muy variable, hay que ver como los puntos que te comento, o sea, no nomás es de ir, dejar las colmenas y que hagan su chamba. También es un reto muy importante para los apicultores porque hay que entender también poquito de la agricultura para así saber qué manejo tener dentro de nuestras colmenas, porque como tú me comentas, me ha tocado visitar campos que he visto colmenas ahí que dicen, no, pues ahí tiene cierto tiempo y no sé si lo han venido a checar. Sí. Ese es uno de los principales problemas como prestadores de servicio de polinización, porque muchas veces no llevamos una colmena de calidad y entonces no es la paga que nosotros solicitamos. Entonces la calidad se refleja dentro del resultado final del agricultor hasta un buen tamaño de porcentaje de frutas por clanshell. Excelente, Fidel. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y disposición para esta entrevista. De nada, estamos a la orden. Muchas gracias por invitarme, por contactarme y ya saben, cualquier cosa, lo poco que yo les pueda apoyar, aquí estoy para ayudarlos. Y hasta aquí llega la entrevista que le hice a Fidel. Como pudieron escuchar, sin duda este tema de la apicultura pues es un negocio bastante interesante. Al final de cuentas, como cualquier negocio, tiene sus riesgos, tiene, digamos, las claves que hay que conocer para poder desarrollarlo con éxito. Y bueno, en el caso de la apicultura, al trabajar con seres vivos, como en este caso son las abejas, pues obviamente el riesgo se incrementa de manera considerable, pero al final de cuentas un apicultor que sepa sobre su negocio, como este es el caso de Fidel, pues tiene muchas probabilidades de desarrollarlo de manera adecuada. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.